Hola, hoy vamos a empezar con el capítulo 3, que trata sobre decisiones secuenciales. Vamos a esto. Bien. Digamos, acá estamos pensando en un único individuo, a diferencia de lo que hemos visto en el capítulo anterior. Acá estamos viendo un único individuo, pero que en vez de tomar una única decisión, tiene que tomar decisiones en el tiempo, o sea que paso a paso tiene que decidir hacia dónde va, y eso determina un camino hasta un fin, hasta un objetivo, y ahí recién obtiene el pago. El propósito de esto es, fundamentalmente, ver esto es prepararnos para ver cuando esto ocurra en la interacción entre varios agentes. El lenguaje que vamos a usar es el de la teoría de grafos. Ahora vamos a ver qué es. Esto está muy autocontenido, realmente está muy bien y es muy útil como descripción de esta teoría. A ver, vamos a tener una entidad que llamamos grafo dirigido, que consiste en un par, G, grafo. El par es un conjunto B corta de nodos y un conjunto E de arcos entre los nodos. O sea, cuando tenemos un grafo, vamos a tener, qué sé yo, un nodo X y un nodo Y. Y el arco, por ahí le ponemos una letra y lo llamamos A. ¿Sí? Esto es un grafo muy simple. Lo llamamos dirigido porque hay un sentido de las flechas. Hay grafos donde no hay dirección. Entonces, por ejemplo, este que sea, qué sé yo, CX también, y pero no hay una flecha que vaya de X a Y o de Y a X. Entonces, decimos que en vez de ponerle un nombre, como le pusimos acá, A al grafo, directamente lo escribimos como el par de nodos, donde el primer componente es el nodo de donde sale la flecha y el segundo componente es el nodo al que llega la flecha. Acá hay un diagrama, ¿sí? Entonces dice, bueno, en este diagrama, ¿no? En este grafo, los nodos son V corta, W, X e Y, y los arcos son V y BU. Fíjense que los escribe así porque es bidireccional. Esto no tiene que confundirse con la ausencia de sentido. Acá hay un sentido, una flecha que va de U a B, y hay una flecha que va de B a U. Y simplemente por comodidad las escribe juntas, y entonces queda como una flecha con dos cabezas. Después tenemos, qué sé yo, BW, que es este arco, BX, WI e IX. ¿Sí? Bueno, ahí tiene otro grafo también que lo representa de la misma manera y lo pueden examinar. Cuando nosotros decimos que un arco UV, que tenemos un arco UV, el nodo U, es llamado el predecesor de B. Y el nodo B corta es llamado el sucesor de U. ¿Sí? Entonces en el ejemplo dice que B es predecesor de X, B corta es predecesor de X y de W. ¿Ven? El nodo B está antes que X y está antes que W. ¿Sí? Es un predecesor. Y obviamente X y W son sus sucesores. Pero esto lo podemos extender para caminos
entre nodos. O sea, en vez de que haya un único arco entre un nodo U y un nodo B, puede haber toda una sucesión de arcos, W1, W2, WK, donde U es el antecesor de W1, W1 es el antecesor de W2, W2 antecesor de W3, y así hasta llegar a WK antecesor de B. Perdón, antecesor o predecesor. Toda esta colección de arcos es lo que se denomina un camino del nodo U al nodo B. Y la longitud del camino es el número de los arcos en ese camino. Entonces, bueno, dice que en el grafo que no habíamos mirado hay un camino del nodo 6 al nodo 5. Ese camino está formado por el arco que va de 6 a 3, por el arco que va de 3 a 4 y por el arco que va de 4 a 5. ¿Sí? Muy sencilla la idea de un camino en un grafo. Un nodo terminal en un grafo dirigido es un nodo que no tiene flechas que salen de ese nodo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, dice que vamos a mirar los grafos que tenemos acá. Por ejemplo, ustedes tienen acá que I es un grafo, perdón, es un nodo no terminal, porque tiene una flecha que sale de él. Del mismo modo acá U no es terminal, porque tiene una flecha que va a B. Pero miren el X es un arco, es un nodo donde todas las flechas entran y no hay flechas que salgan. Entonces, este es terminal. ¿Sí? Estos dos tampoco son terminales. O sea, en este grafo hay un único nodo terminal. Y acá también hay un único nodo terminal que es el 5, porque no salen flechas de él. Fíjense que miran todos los demás. Perdón, me había comido este. Este también es un nodo terminal, porque no salen flechas de él. En cambio, 1 no es terminal, 6 no es terminal porque sale la flecha que va a 2, 3 no es terminal porque sale una flecha que va a 4, y 4 no es terminal porque sale una flecha que va a 5. O sea que tenemos dos nodos terminales. Una cosa que después puede ser útil como una herramienta, es decir, que si nosotros tenemos un grafo dirigido G, hay un grafo asociado, llamémoslo, no sé, G', que consiste en los mismos nodos del grafo G y en los mismos arcos, o sea, los mismos arcos pero con el sentido contrario. O sea que si ustedes tenían una cosa así, ponle que este llaman X, a este lo llaman Y, a este lo llaman Z. El grafo, este es el grafo G. El grafo G' iría así, pero la flecha al revés. Y tendríamos las flechas así. Este es Y, Z, este era X. Y me faltó decir este es un nodo W. ¿Sí? ¿Ven? Tiene exactamente los mismos nodos, pero el sentido de las flechas es el opuesto. O como lo pone acá, en este grafo G',
el conjunto de arcos es E', donde hay un arco entre un nodo V, si hay un arco de B a U en el grafo G. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un arco WX. ¿Por qué? Porque hay un arco que es de X a W en el grafo G. Bueno, acá fíjense que reproduce los grafos que había hecho antes y manteniendo los mismos nodos, revierte el sentido de las flechas de los, del nodo del grafo original. En este caso, por ejemplo, teníamos UB, entonces en el original, en el grafo G, nosotros tenemos una flecha V y una flecha VU. Bueno, pero como este está en el grafo G, entonces, déjenme cambiar de color, entonces va a haber un grafo, una flecha VU en G'. Y como este está en el grafo G, va a haber un arco UV en G'. Es decir que si están los dos sentidos, también van a estar los dos sentidos en el grafo G'. Bueno, un tipo particular de grafo dirigido que vamos a usar mucho es llamado árbol. En el árbol, para que algo sea árbol, para que un grafo dirigido sea árbol, tiene que haber un nodo distinguido, llamado la raíz del árbol, que no tiene flechas que le lleguen, y dice, y para cualquier otro nodo del grafo, del árbol, va a haber exactamente un camino de la raíz a ese nodo. Por ejemplo, un árbol es algo que va a tener esta forma. Fíjense, esta es la raíz, R. Vamos a ponerle flechas. Y fíjense, qué sé yo, pónganle que este es el nodo U. Y hay exactamente un único camino del nodo raíz al nodo U. Eso es lo que define a un árbol. Y en un árbol podemos refinar un poco el lenguaje que usamos antes. ¿Se acuerdan que decíamos que si teníamos V, un arco, el U era el predecesor y el B corta era el sucesor? Acá, en el caso de un árbol, vamos a llamar al U el padre y al B corta hijo de U. Y si encima tenemos un camino, por ejemplo, como el que marcamos acá en este dibujito, el nodo con el que empieza el camino es llamado ancestro, y el nodo con el que termina se denomina el descendiente. ¿Sí? Es muy, muy natural porque pueden pensar en un árbol genealógico. Y tiene esta estructura. Bueno, acá tenemos también un dibujo. Yo normalmente dibujo los árboles en una dirección vertical, o sea, el nodo raíz arriba y los nodos terminales abajo. Bueno, muchas veces también para ahorrar espacio se los hace acostados,
y el nodo raíz está a la izquierda y los nodos terminales a la derecha. Hay un resultado que les pide que lo verifiquen después en el ejercicio, pero veámoslo para ver que realmente tiene sentido. Dice, en cualquier árbol, dice, existe a lo más un camino de un nodo a otro nodo. Imagínense que ustedes tuvieran algo así. Esta es la raíz, tiene un nodo y llamémosle a este AU y a este B corta. Fíjense que ustedes pueden tener dos caminos, por acá o por acá. Pero claramente la definición de árbol dice que hay un único camino del nodo raíz a cualquier nodo del árbol. Pero como de la raíz, acá en este dibujo, al U hay un único arco, es lo mismo que decir, si yo tengo este dibujo, que tengo dos caminos posibles de la raíz al nodo B. Pero eso viola la propiedad de ser árbol. Por lo tanto, esto no es un árbol. Del mismo modo, dice aquí, si hay un camino de U a B, no puede haber un camino de B a U. ¿Por qué? Porque imagínense que, por contradicción, supongamos que sí. Supongamos que tenemos algo, acá tenemos R, y tenemos, pongamos que vamos la flecha, bueno, este no sería R, ponemos R acá arriba, y supongamos que tenemos acá un nodo U, y acá un nodo B. Fíjense que con esta estructura tendríamos un camino que va de R a U por acá y otro camino que viene directamente acá. O sea, son dos caminos distintos, dos formas de llegar, uno más largo, otro más corto, pero son dos formas de llegar de R a U. Y eso viola otra vez la propiedad de que tiene que haber una única forma de llegar del nodo raíz a otro nodo del árbol. La propiedad 3 dice que cualquier nodo que no sea la raíz tiene un único padre, padre. Si hubiera dos, tendríamos otra vez el caso de un nodo en el que termina y tenemos así. Pero claramente otra vez tenemos la raíz por acá arriba, viene otras cosas, pero tendríamos un camino que llega de la raíz a este nodo por la izquierda y otro camino que llega por la derecha. Y otra vez violamos el supuesto de que hay un único camino entre el nodo raíz y cualquier nodo del árbol. Ahora viene la afirmación más controversial de esta, que así puesto no es cierto. Dice, todo nodo no terminal tiene al menos un descendiente terminal. Esto no es cierto, no tiene por qué ser cierto si el árbol es infinito. Pero si el árbol es finito, ustedes van generando descendientes, van generando descendientes, pero va a llegar un momento que si el árbol es finito, ustedes no pueden agregar un descendiente más. Y entonces ahí termina y este se convierte en un único nodo terminal. Podríamos tener que un nodo, por ejemplo este, también de ahí salieron dos flechas que vienen así y vienen acá, y estos dos son nodos terminales que descienden
de este nodo X. ¿Sí? Pero al menos uno tiene que haber. Eso es lo que afirma, pero lo que falta acá es la afirmación de que cualquier árbol finito. ¿Mm? Yo creo que lo omitieron los autores porque dan por sentado que todo acá es finito. Pero bueno, hay que aclararlo. Después vamos a volver a este ejemplo. Dice, bueno, vamos acá adentro, ahí directamente esto. Una rama de un árbol es un grafo dirigido que tiene nodos que empiezan en un nodo U y contiene todos sus descendientes junto con los arcos originales. Entonces, en este grafo, esto que está encuadrado en esta línea de puntos es una rama. Fíjense que empieza en un nodo U, tiene todos sus descendientes y contiene exactamente los mismos arcos que tiene el árbol original. Esto lo pone porque quiere evitar cosas como esta. Imagínense que ustedes tienen así, 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 así y así, y quisieran hacer algo como esto, es decir, que la rama es esto. Pero fíjense que si yo, para definir esto, corté este arco, lo dejé afuera, y no puedo hacer. Yo tengo que incluir, si este es el nodo del que parto en esta rama, tengo que incluir todos sus descendientes. O sea que la rama de verdad sería esto. Por otro lado, hace una distinción también y define algo que llama un subárbol de un árbol. Y dice, bueno, los nodos del subárbol son un subconjunto de los nodos del árbol general. Los arcos entre los nodos de S, del subárbol, son exactamente los mismos que unen a los nodos cuando los consideramos como nodos del árbol T. Ahora, los nodos terminales forman un subconjunto de los terminales de T y la raíz de S es lo mismo que la raíz del árbol T. En este dibujo, una rama cumple esa propiedad, casi todas, excepto la de que la raíz de esta rama no es la raíz del árbol total. Esto es un subárbol. ¿Sí? Tiene la raíz original y después toma un conjunto de nodos y los descendientes de todos esos nodos son parte del subárbol. Pero fíjense que acá sí cortó este arco. ¿Sí? Esto es entonces un subárbol. Bueno, ejercicios. Vamos este, 2. Bueno, este lo hicimos, pero traten de pensarlos por su cuenta. Y bien, damos este. Bien. Bueno, ¿para qué vimos todo esto? Para ver el problema de la toma de decisiones individual. Entonces decimos, bueno, un decisor tiene que enfrentar situaciones donde tiene alternativas
y tiene que elegir entre ellas. Y eso lo va a representar mediante lo que llamamos un grafo de decisión, que es un grafo dirigido que tiene una única raíz, R, ¿sí? Para cada nodo que no sea la raíz, hay al menos un camino de Rn, hay al menos un nodo terminal, y para cada nodo no terminal existe al menos un camino de n al nodo terminal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Esto es un ejemplo, ¿no? Fíjense que ya vemos que esto no es un árbol, ¿sí? Por eso tanto énfasis en que haya al menos un camino. Lo que está claro es que de R podemos llegar a cualquier nodo del árbol. Esto es muy importante, del grafo de decisión. Y después, de un nodo no terminal, uno de alguna manera puede llegar al nodo terminal. ¿Sí? Por ejemplo, este es un nodo terminal. Si yo tomara, qué sé yo, este nodo no terminal, yo sé que puedo llegar a este nodo terminal. ¿Sí? Bueno. Y entonces ahí lo podemos interpretar como un proceso donde la raíz representa el comienzo del proceso de decisión. Cada arco que uno sigue es una decisión que lleva a un nuevo estado del problema, del cual otra vez podemos tomar otra decisión y nos lleva a otro estado, y como hay un camino que siempre desde cualquier nodo lleva al nodo terminal o a un nodo terminal, sabemos que al final el proceso termina. Y en ese proceso termina, cuando el proceso termina se alcanzan los nodos terminales y ahí es donde se adquieren los pagos. Entonces dice que un proceso de decisión individual consiste de un grafo de decisión junto con una asignación de pagos en cada nodo terminal. Acá da un ejemplo muy, muy a la americana, donde dice, bueno, tenemos a alguien que terminó la secundaria y tiene que decidir qué va a hacer. Entonces puede decidir ir a la universidad o puede decidir no ir a la universidad. Si va a la universidad, puede elegir, bueno, se supone que va a la universidad y termina. Si termina la universidad, tiene que decidir si va a una escuela profesional, si sigue un posgrado o directamente va a trabajar. Si no fue a la universidad, puede decidir ir a una escuela técnica o ir a trabajar. Fíjense que cada uno de los nodos terminales está asociado al salario, digamos, promedio que puede ganar por si tomó cualquiera de estos caminos. Entonces, lo que dice es un camino de decisión óptima es el que lleva, obviamente, hacia el mejor pago. Claramente, si ustedes miran, el mejor pago acá se obtiene acá. Y obviamente, para haber llegado a ese nodo terminal, tuvo que haber ido a la universidad y después tuvo que haberse buscado un trabajo. Y es efectivamente la solución. Ahora, esto era un caso muy sencillo, pero esto lo podemos generalizar para grafos de decisión de más profundidad, donde hay más nodos intermedios, y hay un procedimiento que se llama backward induction, como inducción hacia atrás, y que se basa en esta propiedad muy simple y muy importante. Si ustedes tienen un grafo, en un grafo de decisión, una trayectoria que va de N1 a N2, bla, bla, NK, NK más 1, hasta NM, empiecen donde empiecen, si ustedes dijeran, bueno, estoy acá y empiezo otra vez, esto también va a ser
una trayectoria optimal, un camino optimal. Es decir, que cada fragmento de algún punto hacia el final también es optimal. Esto se conoce también como el principio de Bellman. Y es, van a ver cuando hagan macro, pueden preguntar macroeconomía 2, pueden preguntarle a la gente y van a ver que la solución al crecimiento óptimo se puede obtener de varias formas, una de las cuales es usando este principio. Bien. Acá va a describir cómo es este procedimiento de backward induction, o sea, cómo podemos usar esta propiedad, por ejemplo, en árboles. ¿Sí? Para grafos de decisión que no son árboles puede ser un poco más complicado. Vamos a verlo en el ejemplo directamente o vamos a ver un ejemplo y nos salteamos toda esta explicación, pero léanla porque es exactamente la idea. Supónganse que ustedes tienen un árbol R, empieza, tiene un nodo acá, acá, acá. Supónganse que ustedes tienen un pago de 10 acá, otro de 5, de 3, de 2, de 1 y de 7. ¿Cómo procedemos? Bueno, primero tenemos que ponerle nombres a los nodos. Vamos a poner A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Bueno, el primer paso de este algoritmo es muy simple. Dice, primero fijémonos en los nodos terminales. ¿Cuántos nodos terminales tenemos? Tenemos el G, el H, el D, perdón, el D, el I, el J y el F. Son los nodos terminales. El algoritmo nos dice que busquemos los nodos que sean padres de nodos y que todos sus hijos sean nodos terminales. Por ejemplo, el A no sería uno de estos nodos que escogemos, porque si bien tiene un hijo que es terminal, tiene otro hijo que no es terminal. Lo mismo el nodo B, tiene un hijo terminal y otro hijo que no es terminal. En cambio, el nodo C tiene dos hijos que son terminales. Entonces elegimos el nodo C. También el nodo E tiene dos hijos, el I y J, que son terminales. Bien. Nos paramos acá, en estos dos nodos, y nos fijamos cuál es la decisión, o sea, cuál arco lleva al pago más alto. Fíjense que eligiendo ir a G, obtiene 10 en vez de 5. Y acá en E, yendo a I, obtiene 2 en vez de 1. Entonces lo que prescribe el algoritmo es hacer un árbol más corto, donde los nodos estos, donde hicimos este análisis, ahora se convierten en terminales y les ponemos, este sería el R, este es el A, este es el B, este es el C, este es el D, este es el E y este es el F. Al C le vamos a poner el pago del camino que nos llevó al pago más alto. Es decir, acá le ponemos 10. Es como si hubiésemos cortado el árbol en C y se convirtió en terminal y le transferimos el pago más alto de sus hijos.
Este obviamente no hicimos nada, sigue siendo 3, este sigue siendo 2, y este sigue siendo 7. Bueno, ahora volvemos a repetir el ejercicio, pero para este árbol. Y obviamente, ahora A tiene 2 hijos terminales, y B también tiene 2 hijos terminales. Entonces, A tiene que elegir en ir a C y obtener 10, o ir a D y obtener 3. Obviamente, ir a D a C es mejor. Y en B tiene que elegir en ir a E y obtener 2, o ir a F y obtener 7. Obviamente, obtener 7 es mejor. Entonces, otra vez hacemos un árbol más chico. R ahora tiene 2 nodos, dos nodos que no son la raíz, A y B. ¿Qué le ponemos a A? El pago más alto que obtuvo entre sus hijos, o sea 10. ¿Y qué le ponemos a B? Le ponemos el pago más alto entre sus hijos, entre 2 y 7, es 7. Y ahora el nodo no terminal que tiene hijos todos terminales es R, ¿sí? Porque estos dos son terminales. ¿Y qué le conviene elegir? Le conviene elegir ir hacia A, que le da un pago de 10. ¿Sí? Y cuando volvemos al árbol original, podemos usar otro color, y vamos a ver las decisiones que tomamos. Fíjense que habíamos elegido ir de C a G, y de E a, ¿cómo lo habíamos llamado? I. Después, en A habíamos elegido ir a C, ¿sí? Y en B habíamos elegido ir a F. Y finalmente, en la última etapa, elegimos ir hacia A. ¿Sí? O sea que el procedimiento de backward induction nos devolvió un camino que va desde el nodo raíz a un nodo terminal, y es el camino que nos da el pago más alto. ¿Sí? O el mejor pago, porque vamos a ver que un ejemplo bueno, este es el ejemplo que habíamos visto antes. Vamos a ir a verlo directamente, y hacemos el ejercicio. ¿Dónde está? Bueno, está acá. Vamos a usar otro color para diferenciar lo que hemos hecho. Fíjense, este nodo tiene todos hijos terminales, lo mismo que este otro nodo que tiene estos dos hijos terminales. Del nodo B1, ¿cuál de los 3 hijos da el pago más alto? C3. Entonces marcamos C3. En el nodo B2, ¿cuál da el pago más alto? El nodo C4. Y entonces es como si hubiésemos reducido el árbol a 2 nodos. Desde A tendríamos B1 y B2. B1 tiene este pago, 40.000, y B2 tiene este pago, que es 25.000. Y obviamente el mejor pago es este, ¿sí? Entonces, cuando reconstruimos el camino, como hicimos antes, vemos que en el nodo B1 le convino elegir este. En el nodo B2 le convino elegir este. Y después, en el nodo A, le convino elegir este.
O sea que en verde nos queda exactamente el camino que habíamos marcado antes en rojo. Un caso de aplicación que va a considerar ahora es, dice, bueno, miremos este árbol original, y dice que los números son costos, o sea que lo óptimo se encuentra minimizando los costos. Fíjense que en D tiene el costo 1 o el costo 2, claramente el costo 1 es mejor, y listo. Acá el nodo T tiene dos hijos terminales también, y el costo mejor es eligiendo 1. Este no tiene dos hijos terminales, este no tiene dos hijos terminales, este tiene dos hijos terminales, y 2 es mejor que 1. Queda este árbol. Fíjense que eliminó todo lo que hay debajo del 2, pero le puso el pago 1, eliminó el pago, todo lo que hay debajo del nodo T, y le dejó el pago 1. O sea, tenemos el pago 1 acá, el pago 1 acá, y acá habíamos encontrado el pago 2, que es lo que pone. ¿Sí? Ahora volvemos a hacer esto. Fíjense que va a tener el nodo A, tiene dos posibles resultados. Si va al nodo D, tiene un costo 3 más un costo 1, o sea que el costo de ir para acá es 4. Lo mismo que ir para acá. O sea que le da exactamente lo mismo, que es lo que puso acá. O sea que si estamos en el nodo A, si se comporta óptimamente, puede elegir ir a la izquierda al nodo D, o puede elegir ir a la derecha al nodo E, y en ambos casos obtiene un costo de 4. Si está en el nodo B, tiene un costo de 2 yendo a F, y un costo de 3 más 1 yendo a T. Obviamente elige esto, elige ir a F. Y en el nodo C, si va acá, tiene un costo de 4, si elige ir a G, va a tener un costo de 1 más el costo 2, 3, que es menor que 4. Entonces le conviene ir acá. Entonces reduce el árbol, ya sabe que en el nodo A puede ir a la izquierda o a la derecha, y en ambos casos va a obtener un costo de 4. En el nodo B ya eligió y va a tener un costo de 2, y en el nodo C ya eligió y va a tener un costo de 3. ¿Sí? Entonces, ahora está en el nodo raíz, y en el nodo raíz tiene que elegir. Va con costo 2 y va a obtener un costo 4. O sea que esto, ir a nodo A, en total le va a dar un costo 6. Si va a B, tiene 4 más 2, también costo 6. Y si va a C, tiene un costo 2 más el costo 3, de 5. O sea, 5 es menor que los costos de ir a A o a B. Entonces le conviene ir a C. Y así queda determinado el camino óptimo, que fue ir primero a C, después a G y después a S. ¿Sí? Si ustedes miran, llevamos, por ejemplo, fíjense que acá habíamos elegido en el nodo G ir a 2. Acá elegimos en el nodo C ir acá. Acá habíamos elegido este o este, y acá habíamos elegido ir acá. Y finalmente acá elegimos de R a C. Y fíjense que es el único camino que quedó formado, que va del nodo raíz a un nodo terminal. ¿Sí? Ese es el camino óptimo obtenido por backward induction. Bueno, dice, vamos a ir a otro ejemplo. Y en este ejemplo
lo hace con un grafo de decisión, no un árbol. Otra vez es costo, pero el procedimiento es exactamente lo mismo. Fíjense que acá hay un único nodo terminal. El nodo terminal puede venirse desde C1, desde C2, desde C3 o desde C4. Fíjense que el más barato, el camino más barato, es el que va de C1 a D. Ahora bien, de C1 pudimos venir únicamente desde B1, que es un costo de 4. Y finalmente a B1 solo pudimos venir desde acá. O sea que esto me da el camino óptimo, como dice, de C1, B1 a. O sea, fuimos del final hacia el principio. Pero en realidad el camino óptimo se escribe en el sentido desde el origen, desde la raíz, hasta el nodo terminal. Acá es donde, fíjense cómo lo hizo, empezó con el nodo D, dijo, bueno, el C1 tiene un costo, este camino tenía costo 3, este 8, este 9, este 11, eligió ir obviamente al C1 que tiene el camino, un pago de 3. Después viene al nodo 1, porque es el único que antecede a C1, entonces tenía 3, que era este costo, más 4, que era este, esto era 3, esto 4, entonces tiene el costo 7. Pero hace esto, fíjense, para todas las posibilidades. Si en vez de haber elegido ese 1, elegía este, que tenía un costo de 8, y esto podía tener o un nodo o un costo, fíjense, de 3, ¿sí? Digamos, del B1, podía haber venido eligiendo un costo de 3, o podría venir de acá, del B2 con un costo de 5. Entonces le da el costo 13. Y así, este es 5. Y así siguiendo. ¿Sí? Entonces, uno puede ir para atrás y rearmar el camino óptimo. Yo les recomiendo siempre, en vez de hacer paso a paso y hacer el árbol reducido o el grafo reducido, simplemente marquen cuál es el camino más corto o el óptimo del anterior al último, y de ese ir para atrás recursivamente. Bien. Bueno, ejercicios. Dice, no le voy a pedir que prueben ningún teorema, pero este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, uno más. Y este. Estos problemas son muy sencillos, pero muy interesantes porque nos ayudan a entender cómo trabajar con árboles, y esto va a ser muy útil cuando trabajemos con varios jugadores en vez de un único tomador de decisión. En la próxima clase vamos a
terminar con este capítulo con la parte donde ahora va a haber incertidumbre en cuanto a las consecuencias de las acciones. Sigue siendo un único tomador de decisiones, pero vamos a ver cómo se trata ese problema.